Hoy exploraremos en detalle uno de los rituales más misteriosos e intrigantes de la religión afrocubana del palo, el proceso de jalar al muerto. Este ritual se trata de una práctica espiritual que tiene sus raíces en las creencias y tradiciones africanas, las cuales fueron llevadas a América durante la época de la esclavitud. A lo largo de los años, ha despertado la curiosidad de muchos y ha sido objeto de estudios, debates y controversias. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Para comprender el ritual de jalar al muerto en palo, es necesario conocer algunos aspectos básicos de esta religión. El palo es una religión afrocubana que se basa en la creencia en los muertos y en la posibilidad de comunicarse con ellos para obtener su ayuda y orientación en la vida diaria. En esta práctica, los paleros creen que los muertos son entidades espirituales que pueden intervenir en el mundo de los vivos y ayudar a resolver problemas y dificultades. El proceso de jalar al muerto en palo comienza con un ritual en la que se da una señal al muerto para que se active. A continuación, se prende una velita blanca que se utiliza como guía para los muertos y para las personas que piden su ayuda. Además, se utiliza una bebida espirituosa llamada chamba, que se considera un medio para llamar a las entidades espirituales y establecer una conexión más fuerte con los muertos. La moyumba es otra parte importante del ritual de jalar al muerto en palo. Se trata de una oración que se reza para darle conocimientos a los muertos y a toda esencia que nos administra o forma parte de nuestro cuadro. Esta oración abre las puertas para comunicarse con el inframundo y establecer una conexión más profunda con los muertos. Durante la moyumba, algunos paleros llaman a sus muertos dándose golpes en el pecho, simbolizando la reafirmación y la humildad que los une con la entidad. Para establecer una conexión efectiva con el muerto, es importante conocer algunos detalles sobre su vida y sus preferencias. Los paleros deben saber lo que le gustaba tomar o comer en vida, así como sus objetos favoritos o que usaba en vida. Esto es fundamental para poder establecer una conexión fuerte y efectiva con el muerto. Cuando se le da una orden al muerto, es importante no dudar nunca de él, y hablar con carácter, pero sin gritarle. Además, es necesario ser específico en las preguntas que se le hacen y no preguntar si está presente, ya que esto sería dudar de la habilidad del palero para jalar al muerto. En resumen, jalar al muerto en palo es un proceso complejo que requiere conocimiento, respeto y habilidad por parte del palero para establecer una conexión efectiva con el muerto y obtener su ayuda y orientación en la vida diaria. Se trata de un ritual significativo y poderoso que ha sobrevivido a lo largo de los años gracias a la fe y la creencia de los paleros en la posibilidad de establecer una conexión con los muertos y obtener su ayuda en momentos de necesidad. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además,
No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.